¿Qué tal? Hoy tenemos una historia que, la verdad, impacta. Una niña colombiana de apenas 10 años que decide presentar ella misma una acción de tutela, directo a la Corte Constitucional. Increíble, ¿no? A esa edad. Sí, y uno se pregunta de inmediato, ¿qué puede llevar a una niña a tomar una acción legal tan significativa? ¿Qué derecho sentía que necesitaba proteger con esa urgencia? Es una pregunta clave para empezar. Bueno, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de la sentencia T-350 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia. Nos vamos a meter de lleno en el caso de Luciana, usamos este nombre claro para proteger su identidad. Importante aclararlo. Y para guiarnos tenemos partes clave de la sentencia misma. Los antecedentes, o sea, qué pasó antes, los argumentos legales que se discutieron y algo muy, muy particular. Una carta que la propia Corte le escribió a Luciana. Sí, eso es bastante llamativo, la verdad. Nuestro objetivo hoy es entender qué decidió la Corte, por supuesto, pero sobre todo, por qué este caso es tan relevante para los derechos de los niños y niñas. Queremos ver qué lecciones nos deja sobre la importancia de escuchar su voz en procesos judiciales que les tocan tan de cerca. Bueno, vamos a desentrañar esto. Perfecto, entremos en materia. Por empezar, pongámoslos en contexto. ¿Quién es Luciana? Es una niña de 10 años, nos dicen que buena estudiante, vive con su mamá, Angélica, su padrastro, Manuel, a quien ella ve como su papá en la práctica, su abuela y una mascota. Un entorno familiar, digamos, establecido. Ajá, un núcleo familiar. La particularidad es que tiene, digamos, dos figuras paternas. Manuel, con quien vive, y Julio, su padre biológico. Ok, ahí empieza la complejidad. Exacto. El conflicto arranca cuando Julio, que según los documentos estuvo ausente por años, hablamos de sin visitas, sin llamadas, sin estar en cumpleaños ni nada, de repente reaparece. Después de años de ausencia. Sí, y no solo reaparece, sino que busca que la justicia le imponga un régimen de visitas a Luciana. Y esto, claro, genera una reacción muy fuerte en ella. Me imagino, debe ser un shock. Los informes dicen que ella manifiesta sentirse incómoda, con miedo, triste, confundida, frente a la figura de Julio, a quien llega a describir como un extraño. Palabras fuertes. Un extraño. Sí. Rechaza de plano las visitas que le quieren imponer. Y además expresa algo más. Un cansancio profundo. Cansada de ir a terapias psicológicas, de tener que explicar una y otra vez cómo se siente a gente que no conoce. Un agotamiento comprensible. Y aquí viene lo notable. Ella había aprendido en el colegio sobre la acción de tutela, este mecanismo rápido para proteger derechos. Y al sentir que en el primer proceso, el de las visitas, nadie la escuchó de verdad, decide usarla ella misma. ¡Qué valiente! Y qué importante la educación en derechos. Totalmente. Y eso nos lleva directo a la decisión judicial inicial, la que provocó todo esto. Julio demanda a Angélica para que se fijen las visitas. El juzgado de familia ordena, como es normal, valoraciones psicológicas. Pero aquí es donde la cosa empieza, digamos, a torcerse. Exacto, porque se hacen las valoraciones, pero parece que partes cruciales de esos informes como que se quedaron en el aire. Hay una valoración psicológica de mayo de 2024 que es muy clara. ¿Qué decía? Describe a Luciana tensa, ansiosa durante la evaluación. Dice que no hay un vínculo afectivo con Julio. Y la recomendación profesional fue muy directa. Iniciar terapia antes de pensar en visitas forzadas. Y, lo más importante, tener en cuenta la opinión de la niña. No era una sugerencia menor, ¿eh? Claro, era una advertencia clara. Y corrígeme si me equivoco, pero creo que ya había señales antes, ¿no? Cierto, no era la primera vez que salía esto. Ya había un informe psicológico del 2018, cuando Luciana tenía solo 3 añitos. Tan pequeña. Sí. E incluso entonces ese informe ya hablaba de ansiedad y de una percepción de falta de afecto por la ausencia del padre. Una sensación como de abandono desde muy temprano. Wow. Y además, hubo una visita domiciliaria después que también apuntaba a lo mismo. Recomendaba terapia para intentar construir algo y, ojo, mejorar la comunicación entre los padres, que era, inexistente. La mamá insistió en esa visita sobre la ausencia de Julio y cómo afectaba a Luciana. Parece un panorama bastante claro. Niña angustiada sin vínculo, profesionales diciendo, cuidado, escúchenla,
Y a pesar de eso, ¿qué hace el juzgado? Pues, a pesar de toda esta información sobre la mesa, el 15 de agosto de 2024, el Juzgado de Familia aprueba un acuerdo conciliatorio. Básicamente, un pacto entre Julio y Angélica. Un acuerdo entre los adultos. Sí, para fijar visitas. 2 horas cada 15 días, supervisadas al principio. La justificación que dio el juzgado fue la idea del interés superior del menor, pero interpretado en ese momento como que había que intentar reconstruir ese lazo padre-hija. Pero ahí está el punto crítico, ¿no? Se aprueba ese acuerdo sin haber hablado directamente con Luciana, que era la principal afectada, y parece que sin darle el peso necesario a todas esas advertencias de los psicólogos. Exactamente. Se priorizó como una idea abstracta de reconstruir el lazo por encima del sentir concreto, de la angustia real que expresaba la niña. ¿Y la reacción de Luciana cuál fue? Pues la que podíamos esperar. Ella se sintió, y así lo dijo después, traicionada. Sintió que violaron su derecho a decir lo que pensaba, que la obligaban a ver a alguien que le daba miedo. Qué fuerte. Y que nadie, ni su mamá que firmó, ni el juez, ni su padre biológico había tomado en cuenta de verdad sus sentimientos. Y ese fue el detonante para que ella, con una valentía y una claridad impresionantes, decidiera irse por la tutela. Y así es como este caso tan particular llega hasta la Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia para proteger derechos fundamentales. La Corte lo selecciona para revisarlo, viendo su importancia. Así es. Y lo primero que hace la Corte es reconocer el valor de lo que hizo Luciana. De hecho, en la misma sentencia la felicitan por su valentía. Y también reconocen al colegio por darle esas herramientas, por enseñarle sobre sus derechos y cómo defenderlos como con la tutela. Es bueno recordar qué es la tutela. Fundamentales están siendo violados y no hay otra forma rápida o efectiva de solucionarlo. Entendido. Entonces, la Corte empieza a analizar la decisión del juzgado anterior. ¿Qué es lo que encuentra mal? Mencionaste antes que la Corte habló de defectos. ¿Nos puedes explicar eso de forma sencilla? Claro. La Corte encontró básicamente 2 problemas serios en cómo actúa el juzgado de familia. El primero tiene que ver con los hechos, con las pruebas. Se llama defecto fáctico. ¿Qué significa eso? Que el juzgado simplemente pasó por alto pruebas clave. O sea, ignoró o no valoró cómo debía las evaluaciones psicológicas que estaban ahí, diciendo claramente cómo estaba Luciana, que no había vínculo con Julio, y la recomendación de los expertos. Escúchenla. Increíble que se ignore eso. Sí. Y tampoco le dio suficiente peso a las señales claras de un ambiente familiar tenso, con 0 comunicación entre los padres, algo fundamental si vas a ordenar visitas. Ignorar pruebas tan importantes es un fallo grave, un defecto fáctico. Entiendo. Ignorar la realidad que mostraban los papeles. ¿Y el segundo problema? El segundo problema tiene que ver con las leyes, con las normas fundamentales. Se llama defecto sustantivo. La Corte dice que el juzgado no aplicó bien las reglas más importantes que protegen a los niños en Colombia. ¿Cómo cuáles? Pues principios que están en la Constitución, como que los derechos de los niños prevalecen, y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que dice clarísimo que los niños tienen derecho a ser escuchados en los procesos que les afectan, y que siempre hay que actuar buscando su interés superior. El juzgado, en resumen, o usó malas reglas o las interpretó de una forma que no protegía bien a Luciana. Profundicemos un poco en esos principios, porque son el corazón de todo esto. Empecemos por el derecho a ser oído. ¿Qué significa realmente en un caso así? ¿Es solo sentar a la niña y preguntarle? No, para nada. Es fundamental entender que el derecho a ser oído y a que la opinión del niño sea tenida en cuenta, así lo dice el código, no es una formalidad, no es un checklist. La Corte insiste mucho en esto. Los niños son sujetos de derechos, con voz propia, no son objetos pasivos que proteger. Su perspectiva, sus sentimientos, sus miedos, son cruciales en cosas que definen su vida, como con quién viven o a quién tienen que ver. Pero supongo que tener en cuenta no significa que el juez tenga que hacer exactamente lo que diga el niño, ¿o sí? Especialmente si son muy pequeños. Exactamente. No es obediencia ciega. Significa que la opinión del niño debe ser valorada seriamente por el juez. Y esa valoración tiene que considerar la edad, claro, pero sobre todo la madurez y la capacidad de entender que tenga el niño sobre el asunto concreto. La madurez no es solo un número de años. Depende del contexto, de la personalidad, de lo que ha vivido el niño. Y en el caso de Luciana,
Claro, con 10 años y la claridad que demostró al poner la tutela, su opinión tenía un peso enorme. Y este derecho a ser escuchado está conectado directamente con algo más grande, el derecho al debido proceso, que garantiza la Constitución para todos. Ser escuchado es parte de un juicio justo, y eso incluye a los niños y niñas, muy claro. Y el otro gran principio, el interés superior del menor. Suena muy importante, pero a veces puede parecer un poco etéreo. ¿Cómo lo define y lo aplica la Corte para que sea algo concreto? La Corte lo define como el principio número 1, el que manda sobre todos los demás en cualquier decisión que afecte a un niño o niña. Obliga a todas las autoridades, jueces, funcionarios, incluso a los padres, a tomar decisiones que aseguren que se cumplan todos los derechos del niño de forma integral y simultánea. Todos. ¿Cómo así? Sí, no solo uno. Su salud, su educación, el cuidado, el amor y también, muy importante, su bienestar emocional y psicológico. Si hay un choque entre los derechos de un niño y los de un adulto, por ejemplo, el deseo del padre de verla contra la angustia de la niña, los derechos del niño tienen que prevalecer. Pero ¿cómo se evita que sea solo una frase bonita? ¿Cómo se aplica en la práctica para que no sea abstracto? Ahí está el quid de la cuestión. No es abstracto. Exige un análisis muy concreto de cada caso. El juez tiene que mirar las circunstancias de hecho, la realidad específica de ese niño, su historia, su entorno, cómo se siente, y las circunstancias de derecho, las leyes que aplican. Y con todo eso, debe tomar la decisión que objetivamente sea la mejor para promover el bienestar y el desarrollo de ese niño en particular. O sea, no lo que el juez crea que es bueno en general. Exacto, sino lo que es mejor para ese niño en esa situación específica. En el caso de Luciana, forzar las visitas, ignorando su angustia y que no había vínculo, pues difícilmente podía ser la opción que mejor cuidaba su bienestar integral. Entendido. Y la Corte mete otro concepto interesante en su análisis, el enfoque de curso de vida. ¿Qué añade esta mirada? Este enfoque es fascinante y súper relevante. Nos pide mirar más allá del ahora mismo. Significa entender que la vida de una persona es como un camino, una trayectoria, y que lo que vivimos, sobre todo en la niñez y adolescencia, se va acumulando y tiene efectos duraderos, para bien y para mal. O sea que las decisiones de hoy, exacto, las decisiones que tomamos hoy sobre un niño, no solo afectan su presente, sino que van moldeando su futuro. Su salud mental, sus relaciones, sus oportunidades, todo. Entonces, aplicado a Luciana, ¿cómo cambia la perspectiva de este enfoque? La cambia mucho. Obliga al juez a pensar, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo si forzamos este contacto? Con la historia de Luciana, la ausencia larga del padre, el vínculo que no existe, la angustia que siente, la pésima comunicación entre los padres, ¿qué impacto tendría en su desarrollo emocional, en su confianza, en cómo va a relacionarse en el futuro, si la obligamos a pasar por algo que ella vive como una amenaza, como algo doloroso? Claro, es mirar el panorama completo. Sí, el enfoque de curso de vida exige mirar esa trayectoria vital, no solo el deseo del padre ahora o la formalidad del derecho a visitas. Pide una mirada mucho más profunda, más responsable hacia el futuro de esa niña. Entendido. Con todo este análisis tan profundo, ¿cuál fue entonces la decisión final, la concreta, de la Corte Constitucional en este caso? La decisión fue muy clara y tuvo varias partes. Primero, y lo más importante para Luciana, la Corte protegió su derecho fundamental al debido proceso, y específicamente su derecho a ser escuchada de verdad en el juicio. Reconoció que ese derecho se lo habían violado. Y me imagino que eso tuvo consecuencias sobre la decisión del juzgado anterior. Totalmente. Como consecuencia directa, la Corte dejó sin efecto, anuló la decisión del juzgado de familia que había aprobado ese acuerdo para las visitas forzadas. Ese acuerdo simplemente ya no existe legalmente. Qué alivio para Luciana. Pero, ¿qué pasa entonces? Simplemente no hay visitas y ya está. No exactamente. La Corte no cierra la puerta del todo, pero pone condiciones muy estrictas. Le dio órdenes muy claras al juez de familia original. Primero, tiene que empezar todo el proceso de regulación de visitas desde cero. Borrón y cuenta nueva. ¿Desde cero? Sí, y la obligación principal en este nuevo proceso es asegurar que Luciana participe de forma real y efectiva. Escucharla de verdad, no como un trámite.
Si hace falta, con ayuda de profesionales expertos en infancia que faciliten esa comunicación. Y siempre, siempre valorar su opinión según su entendimiento y madurez, que ya vimos que es bastante alta. ¿Y qué hay de los otros principios que hablamos? El interés superior, el curso de vida. También están en las órdenes. El juez tiene que aplicar sí o sí el enfoque de curso de vida, o sea, pensar en el impacto a largo plazo de cualquier decisión sobre las visitas. Tiene que poner primero y asegurar el bienestar de Luciana en todo momento. Verificar que cualquier posible visita sea en un entorno seguro y, clave, que ella se sienta cómoda y preparada antes de permitir cualquier contacto. Eso es crucial, que ella se sienta preparada. La Corte es muy enfática. No se pueden forzar ni las visitas ni las terapias si eso le genera angustia o la agota. Hay que respetar sus tiempos y sus sentimientos. Eso suena a un cambio de paradigma enorme. Respetar el sentir de la niña como algo central. Totalmente. Y hay más. La Corte también le dice al juez que tiene que intentar que mejore el ambiente y la comunicación entre los padres. Esa es como una condición necesaria antes de siquiera pensar en retomar visitas, si es que Luciana en algún momento quisiera. Una condición previa, sí. Y la orden final es quizás la más potente. Si después de una evaluación bien hecha, cuidadosa, en la que Luciana entienda bien todo, ella mantiene su decisión de no querer tener contacto con Julio, esa decisión se tiene que respetar. El juez, en ese caso, no puede ordenar contactos forzados. La voz de Luciana, bien escuchada y valorada, tiene la última palabra en esto. Es una decisión tremendamente protectora. Pero además de todas estas órdenes legales, la Corte hizo algo más, algo bastante inusual y, diría yo, conmovedor, ¿verdad? Sí, y es un detalle que humaniza muchísimo la sentencia. La Corte decidió incluir, al final de todo el lenguaje técnico del fallo, una síntesis. Pero una síntesis escrita en un lenguaje claro, sencillo, fácil de entender, dirigida específicamente a Luciana. Una carta para ella dentro de la sentencia. Eso es increíble. Me gustaría compartir un pedacito porque creo que dice mucho. Dice algo como: queremos felicitarte por ser una niña tan juiciosa y valiente. Nos asombra que tú misma hayas presentado la tutela para buscar la protección de tu derecho a ser escuchada. Imagínate leer eso. La Corte decidió proteger tu derecho a ser escuchada en el trámite de regulación de visitas. No se te insistirá en terapias que te agoten. Tu bienestar y tranquilidad son una prioridad. Es que leer eso, dirigido directamente a ella, debe haber sido increíblemente validador. Es un gesto que reconoce su valentía, la pone a ella como protagonista de su propia historia legal y le dice directamente: te escuchamos y tu voz cambió las cosas. Es un ejemplo muy poderoso de cómo la justicia puede ser más cercana, más humana, sobre todo con los niños y niñas. Ahora, mientras la Corte Constitucional estaba revisando todo esto y llegaba a esta decisión final, ¿qué había pasado en la práctica con Luciana y esos intentos de visita que había ordenado el juez inicial? ¿Se supo algo? Sí, la propia Corte preguntó y recopiló información sobre eso, y la verdad es que pinta un cuadro bastante difícil. Los intentos de acercamiento y las terapias que se trataron de hacer a través del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siguiendo esa primera orden del juzgado, fueron muy complicados. ¿Complicados cómo? Los informes describen que Luciana mostraba una resistencia constante, mucha ansiedad, niveles muy altos, hasta el punto de que en algunas sesiones necesitaron darle primeros auxilios psicológicos. Ella se mantuvo firme en su rechazo al contacto con Julio. E incluso creo que ella pudo hablar directamente con la Corte, ¿no? Así es. Durante la revisión, Luciana dio su testimonio directamente ante la Corte Constitucional. Y ahí ella repitió su deseo de no tener contacto con su padre biológico y expresó lo agotada y mal que se sentía con todas las intervenciones psicológicas que le estaban haciendo. Confirmó todo entonces. Sí, fue una confirmación directa de lo que ya decían los informes. Y fíjate qué curioso, el propio ICBF, en sus reportes a la Corte, reconoció lo difícil que estaba haciendo, señaló la falta total de comunicación entre los padres e incluso recomendó buscar ayuda de psicología clínica especializada. Admitieron que quizás ellos, como institución, ya se habían vuelto una figura negativa para Luciana y no eran los más adecuados para manejar esa complejidad emocional.
Todo esto no hace más que confirmar lo acertado de la decisión final de la Corte. Entonces, si tuviéramos que resumir por qué este caso, la sentencia T-350 de 2025, es tan importante, ¿cuáles serían los puntos clave para llevarnos? Yo diría que son varios. Primero, la valentía enorme de una niña que, porque le enseñaron sus derechos, usó las herramientas legales para defenderse y pedir ser escuchada. Eso es potentísimo. Sin duda. Segundo, es una reafirmación muy fuerte de la Corte Constitucional. Escuchar a los niños en los procesos que les afectan no es una opción, es una obligación, es parte del debido proceso. Tercero, deja clarísimo que el interés superior del menor no puede ser una frase vacía para ignorar cómo se siente el niño. Al contrario, exige poner su bienestar emocional primero. Y el cuarto punto. Y cuarto, introduce y aplica de forma muy clara el enfoque de curso de vida. Empuja a todo el sistema judicial a mirar a largo plazo, a pensar en las consecuencias futuras de sus decisiones en la vida de los niños. Totalmente de acuerdo. Esta sentencia, creo, va mucho más allá de resolver el caso de Luciana. Manda un mensaje muy fuerte a los jueces, a las entidades, a los abogados de familia, incluso a los propios padres, ¿no? Exacto. Es como un recordatorio. No basta con cumplir el trámite. La justicia para niños, niñas y adolescentes necesita una evaluación de fondo, sensible, profunda, caso por caso. Hay que ir más allá del papel y entender la realidad emocional del niño. Hay que poner su bienestar a largo plazo por encima de otros intereses. Sí, incluso los de los adultos. Claro. Y esto, por supuesto, nos deja con una pregunta importante. ¿Están nuestros juzgados, nuestras instituciones, nuestros profesionales realmente preparados para aplicar estos principios siempre? Para que no sea la excepción, sino la regla. Esa es precisamente la reflexión con la que queremos cerrar hoy. Más allá de este caso, que es ejemplar pero también muy particular por cómo se dio, ¿cómo podemos asegurarnos, como sociedad, de que la participación de los niños y adolescentes en las decisiones que marcan sus vidas sea de verdad? Que no sea solo un acto simbólico o un requisito que cumplir, sino una influencia real, escuchada y respetada, sobre todo cuando están en medio de los conflictos, a veces tan dolorosos, de los adultos. Es el gran desafío. ¿Estamos realmente listos para aplicar ese enfoque de curso de vida de manera sistemática? Pensando en las trayectorias vitales, en las consecuencias a futuro para cada niño, cada niña, en cada decisión que tomamos. Sin duda es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando.